comenzamos con el tema que nos toca ver en el momento relacionado con la incorporación de las tecnologías de la información, y esto es específicamente entender que si bien las tecnologías son de uso amplio y de uso difundido, en particular hay cosas que tenemos que comprender y cosas que tenemos que incorporar porque forman parte de los diferentes tipos de sistemas y de tecnologías que se utilizan en las diferentes áreas y niveles organizacionales. Esto implica, entre tantas cosas, que tenemos que hablar de los niveles organizacionales, los tipos de decisiones que se tienen que tomar y las necesidades de información que las organizaciones tienen. Porque, nuevamente, yo puedo tener toda la tecnología y puedo tener toda la inversión en sistemas y en procesos de sistemas de información, pero la característica que tiene todo esto es que no van a poder ser eh, explotados los recursos como corresponde en una organización si no se hacen las configuraciones y los parámetros necesarios. Es por eso que tenemos que entender específicamente los diferentes tipos de niveles y los diferentes tipos de sistemas que hay en diferentes áreas de la organización. Como todos ustedes van a ver a lo largo de toda su carrera, yo no tengo que pensar únicamente que hay niveles jerárquicos, cosa que también es un concepto conocido por todos. Lo que sí tengo que entender es que esos niveles jerárquicos son una simplificación para poder entender qué tipo de tecnología se va a estar utilizando en cada uno de esos niveles. Motivo por el cual, como ya estuvimos hablando de que un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que captura, procesa, almacena y distribuye información, ahora lo que tenemos que ver es específicamente las aplicaciones que las tecnologías tienen en las organizaciones. Nuevamente, a mí me gusta explicar esto desde un modelo particular, que es el modelo HSBC-PPSC. En ese modelo tenemos cada uno de los componentes que hacen a la tecnología que se puede utilizar en las diferentes organizaciones. Lo que sí hay que empezar a entender es qué vamos a considerar operativo, qué vamos a considerar táctico y qué va a ser considerado estratégico. Empecemos en una base de pirámide desde la parte operativa. Cuando estamos hablando de lo que es operativo, básicamente entiende que todos aquellos elementos que son, independientemente de las funcionalidades, considerados como operativos en las organizaciones, estas características hacen a que son un conjunto de actividades, técnicas y procedimientos que están destinados a garantizar disponibilidad, a garantizar el rendimiento, la seguridad digamos, y la parte de la continuidad de los sistemas de información. Pero hay que entender, perdón que me olvidé de apagar esta, y como siempre, una llamada de spam. Em, lo que sí tenemos que entender es que en las organizaciones, cuando se está haciendo referencia a los niveles operativos, hacemos referencia específicamente a todas aquellas actividades que son repetitivas y tienen, desde el punto de vista estructurado, todo su proceso decisorio predefinido en forma previa. Motivo por el cual, cuando estamos, pero no termina más esto. Disculpen que no termina esto. Entonces, cuando estábamos haciendo referencia, decía, a todas las partes operativas, estamos haciendo referencia a que en las organizaciones voy a estar registrando todas aquellas transacciones. Nuevamente, no olvidemos que una transacción es un intercambio y que ese intercambio se tiene que reflejar dentro de las tecnologías, y ese intercambio, en definitiva, va a ser lo que va a dar origen a sistemas que procesen gran volúmenes de intercambio. Entonces, cuando se habla de los sistemas desde el punto de vista o desde la base operativa, estamos hablando de sistemas que hacen operaciones, como ya habrán visto en el canal, independientemente del volumen, independientemente de la periodicidad, independientemente de la complejidad que puedan tener esas transacciones, si son simples o si son complejas, pero nuevamente lo que hacen los
sistemas desde el punto de vista operativo es registrar operaciones, registrar transacciones que están específicamente pensadas para acumular transacciones que después van a poder ser utilizadas para la toma de decisiones. De la misma forma que hablamos del operativo, tenemos que ir a lo táctico. Hoy vamos a hablar del un TPS, del un MIS, de los ESS, vamos a entrar en detalle en cada una de esas características, pero desde el punto de vista de lo táctico, no está pensándose a la tecnología para ser utilizada respecto de lo que quiere ser o la estrategia o la parte cotidiana, que es la parte operativa. Lo táctico es el nexo común entre las operaciones repetitivas, todo eso que llamamos eventualmente o que es potencialmente automatizable, y todos aquellos elementos que van a ser utilizados para tomar decisiones a nivel jerárquico por parte de las organizaciones. Entonces, cuando estamos hablando de aspectos tácticos, es específicamente el nivel de planeación y gestión intermedia que va a transformar lo que la alta dirección establezca, es decir, esos planes que podemos llamar, o que, perdón, que vamos a llamar estratégicos, todos esos planes que son de tipo estratégico en acciones que se tienen que llevar a la práctica. En términos organizacionales, esto es lo que corresponde a los mandos medios. Esto implica que la mayoría de los que que están en esta clase, probablemente ustedes estén utilizando sistemas de nivel táctico. Obviamente van a tener que hacer procesos que son operativos y repetitivos, pero también hay que entender que en algún momento, y es a eso a lo que están apuntando, al menos quiero creer desde el punto de vista profesional, en algún momento van a generar y van a tomar decisiones que planifiquen el futuro. Lo que sí tenemos que tener en claro desde este momento es que si imaginamos una pirámide con sistemas de nivel operativo, una capa superior con sistemas de nivel táctico y la capa superior con los sistemas de nivel estratégico, en el nivel táctico ocurre algo particular. En el nivel táctico yo necesito obtener y generar información que fue recopilada en los sistemas de nivel operativo, pero es también donde surge la necesidad de hacer la planificación de escenarios futuros. Y es así que, y lo veremos en minutos más, los sistemas o el área táctica de una organización está dividida en dos grandes partes. Una que va a estar mirando datos del pasado y otra que va a estar mirando datos que corresponden al futuro. Independientemente de esto, el nivel táctico es el que responde a esa famosa era de la informatización. Yo necesito sistemas de nivel táctico para poder obtener elementos que me permitan tomar decisiones. Y acá, como más de una vez me van a escuchar, quiero aclarar, no implica que sea una buena o una mala decisión. Lo que sí queremos hacer es, en este caso en particular, es particularmente entender que necesito tener tecnología para tomar decisiones. Y también hay que aclarar y hay que dejar muy bien establecido que todas las organizaciones, si quisieran, no es recomendable que quede claro, pero si quisieran, podrían tomar decisiones sin tener datos y sin efectuar ningún tipo de análisis. No es lo que se busca desde el punto de vista de la gestión administrativa. Se busca que sea una decisión que pueda tener una característica particular y esa característica particular es que las decisiones respondan a un proceso decisorio que nuevamente logre los objetivos que mi organización, o por lo menos mi área, requiera. Entonces, cuando se está hablando de las características de los sistemas tácticos, estamos hablando de tener un horizonte de planeamiento de mediano plazo, con orientación a proyectos y programas. Todo esto lo veremos a lo largo de la cursada, que quede claro. Eh, y tener acceso al control de recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros. Finalmente, ¿qué es lo estratégico en tecnologías de información? Cuando hacemos referencia a los temas estratégicos de
las tecnologías de la información, estamos hablando de incorporar tecnologías que de alguna forma me permitan tomar decisiones de alto nivel que muchas veces van a tener un alto nivel de incertidumbre y que esas decisiones de alguna forma ayuden a que la organización planifique su futuro. En este orden de cosas, en estos niveles estratégicos es donde nuevamente estamos tomando decisiones y esa toma de decisiones corresponde a las necesidades de información que la organización tenga. Esto tiene una característica muy particular. Lo que una organización, esto es algo que lo han visto en el video 1 a N, N a 1 y proceso de tipo T, las decisiones o lo que cada organización considera estratégico va a depender de las decisiones que la organización quiera tomar. Tiene una característica nuevamente específica, porque las organizaciones, por más que tengan el mismo mercado, por más que tengan el mismo público objetivo, por más que hagan productos hasta si se quiere competidores entre sí, lo que puede ser estratégico para una empresa puede que no lo sea para la otra. No voy a decir las marcas porque estamos grabándolo y va a quedar subido, pero estamos viendo en esta época del Mundial los, ¿cómo decir?, famosos pases eh, de factura entre los proveedores de hamburguesas donde buscan a jugadores de fútbol y a celebridades que digan una determinada cosa o que una compañía de hamburguesas invita a un jugador de fútbol y le dicen, pero este no estaba haciendo la publicidad del otro. Y el otro, y el jugador de fútbol responde, y me quedaba con hambre. Y la compañía nacional hace burla sobre el estilo de atención que hay en la otra compañía de hamburguesas multinacional, donde de alguna forma se mofan del estilo de atención con una sonrisa forzada e impactada. Bueno, lo que tenemos que entender es que la tecnología, y esto es Cadena de Valor de Michael Porter, la tecnología es en un determinado punto un commodity, es decir, una materia prima, es decir, un recurso que se puede utilizar en diferentes lugares y en diferentes organizaciones. Si hacemos esta comparación entre las hamburguesas, ya que estamos con este ejemplo, y digo, el pan podría ser el mismo pan para las hamburguesas, el gramaje de la carne podría ser exactamente el mismo, sacando que sea alguna hamburguesa de diseño particular, pero una hamburguesa con queso se puede pedir prácticamente en todas las hamburgueserías de cadenas multinacionales, cadenas nacionales o en la hamburguesería o en el bar del barrio. Todas las van a tener, digamos, el producto va a ser el mismo con diferentes características. Pero definitivamente, si yo pienso que la hamburguesa de nombre norteamericano tiene la misma necesidad de información estratégica que la hamburguesa de la cadena nacional, nuevamente me puedo estar equivocando porque, nuevamente, separemos lo funcional de separar de lo técnico. Entonces, esa separación entre lo funcional y lo técnico hace que los procesos en niveles operativos, tácticos o estratégicos sean efectivamente similares y que las necesidades de información van a diferir en particular para cada una de esas organizaciones. Cadena de valor de los sistemas de información es algo que mencioné recién a la pasada. ¿Qué implica la cadena de valor? Pongamos en contexto esto. En el año 1985, Michael Porter escribió un libro que probablemente muchos de ustedes van a leer o quizá haya sido reemplazado al día de hoy por un libro muy particular que se llama Ventaja Competitiva. Esa ventaja competitiva partía de la base de, y estamos hablando del año 85, donde si bien, y como lo han visto en uno de los videos de la fecha fundacional,
1985 es una fecha muy particular porque es cuando empieza realmente a masificarse el acceso simple, podríamos decir, a las computadoras con el lanzamiento mundial e internacional de la primera versión de Windows. Y al día de hoy Windows será lo que será, será posible o será necesario hacerlo un poco más eficiente y perfecto, pero nos guste o no nos guste, todas las plataformas, entre todas las versiones de Windows, perdón, tienen el 89% del mercado. Así que de cada 10 computadoras que yo vea, 9 de esas computadoras, para hacer un número redondo, van a tener un Windows incorporado. Esto, nuevamente, implica que cuando se está pensando la tecnología que va a ser utilizada en las organizaciones, esa tecnología utilizada en las organizaciones tiene que apoyar el objetivo de la organización. Nuevamente, cada organización va a tener, han visto el video, 1 a N, N a 1 o T, va a tener necesidad de tener mayor uso intensivo o extensivo de la tecnología. Nuevamente, y esto lo charlábamos el lunes, algunas organizaciones sin tecnología no existen como tales. Hay otras organizaciones que pueden seguir funcionando a pesar de tener o no tener tecnología. Hay muchos procesos que, como se tienen que hacer todavía sin uso masivo de tecnologías, esos procesos, en definitiva, van a tener que ser, de alguna forma, incorporados en las organizaciones. El concepto de la cadena de valor de Michael Porter parte de dividir que una organización obtiene beneficios en base a dos grandes grupos de procesos. Unos que se van a llamar grupos nucleares o core, procesos core, que son los que hacen al negocio en sí. Y hay una serie de funcionalidades y de tareas que son áreas de soporte o procesos denominados secundarios. Esto implicaba, y esto lo decía Porter en el año 85, que, excepto que tu tecnología sea diferenciadora para tu organización, la tecnología es un proceso secundario. Nuevamente, pensémoslo en este ejemplo, que estemos utilizando una herramienta tecnológica para el dictado de la clase es absolutamente secundario. Si esta tecnología no existiera, tendríamos que seguir desarrollando el proceso de una forma muy similar a la que está ocurriendo en este momento en formato presencial. Si en lugar de tener la integración con diferentes plataformas de comercio electrónico para que el negocio de mi barrio me permita cobrar con diferentes códigos QR, diferentes billeteras virtuales o hasta incluso por medio de transferencias, esa tecnología para ese negocio de barrio todavía sigue siendo secundaria. Ahora, no es secundaria y de hecho es core business la tecnología para Uber, para Airbnb, para Mercado Libre y para todas las plataformas que, mejor dicho, que cuyo negocio va de la mano del comercio electrónico. Si yo no tengo comercio electrónico, la empresa o mi organización no existe. O no tengo la masividad que los canales de compra-venta me podrían llegar a ofrecer. Entonces, en esta lógica, la ventaja competitiva es, en definitiva, entender que la tecnología, y esto se los dice a ustedes, los objetivos de por qué esta asignatura la tienen en su carrera, la ventaja competitiva es que la tecnología se use a los efectos de obtener beneficios de la organización. Ahora, esta lógica de entender que los procesos secundarios en algún momento pueden ser diferenciadores, el tema es que esa lógica de los procesos que son diferenciadores, eh, particularmente, tienen que ir de la mano del objetivo estratégico. ¿Qué quiero decir en términos llanos? Es, yo no puedo incorporar tecnología porque me venga en gana. Mejor dicho, puedo incorporarla, pero lo que yo debería lograr es que toda aplicación de recursos en una organización cumpla con el objetivo de que
esa aplicación de los recursos en la organización de alguna forma también permita que la organización obtenga beneficios. Nuevamente, yo no voy a poder, ¿cómo decir?, incorporar tecnología porque me pintó, para decirlo en forma clara y directa. Voy a necesitar incorporar tecnología específicamente para el proceso de negocios que mi organización tenga. Nuevamente, si mi proceso de negocios, al agregársele tecnología, no mejora, debería intelectualmente y económicamente plantearme si efectivamente el incorporar tecnología es una buena decisión. Ya sé que vamos a decir, y de hecho es lo que vamos a tratar de transmitir a lo largo de toda esta cursada intensiva, está claro que las organizaciones cuando usan la tecnología como corresponde son mucho más eficientes. Esa incorporación y esa eficiencia que se está intentando lograr tiene una característica y es que esa eficiencia tiene que ser rentable. Obviamente, y esto lo menciono ahora, ustedes como están en el intensivo, esto lo correspondería a un comentario para lo que sería el segundo parcial. Obviamente, en las organizaciones tengo recursos limitados. Y cuando digo que tengo recursos limitados, esto va a implicar, entre tantas cosas, que esos recursos limitados requieren adecuado análisis y adecuada planificación antes de ser incorporados en la organización. Esto que parece simple o que en definitiva, ¿cómo decirlo? Puede hasta parecer una decisión obvia, en realidad no es tan obvia, porque necesito tomar decisiones con los recursos limitados o finitos que una organización tiene a los efectos de poder tomar lo mejor que la tecnología pueda ofrecer para mi organización. Voy a decir la marca porque es un archiconocido y es el estándar de mercado, es eh, en el video de las fechas fundacionales, ya lo han visto, es el sistema integrado por el cual o con el cual todos los demás sistemas se comparan y lo usan como un estándar de funcionamiento. Si yo tengo la plata correspondiente para poder incorporar una tecnología de un sistema de gestión integrados como el caso de SAP, un ERP como el caso de SAP, como veremos, yo puedo incorporarlo. Pero que yo incorpore tecnología de primera mano no significa, o de primer nivel más que de primera mano, no significa, nuevamente, no significa que esa tecnología va a ser útil para la organización. Entonces, cuando tomo una decisión de inversión en tecnología, además de saber que va a competir con el resto de las inversiones que una organización quiera hacer, la inversión en tecnología tiene que ser muy estudiada. No puedo elegir e incorporar tecnologías porque me vino en gana o porque, ¿cómo decirlo?, fácilmente me pintó incorporar determinada tecnología. Em, Hablemos de los sistemas en los diferentes niveles. Lo primero que tenemos que tener en claro es el concepto de una transacción. Una transacción, nuevamente, como más de una vez digo, pregunta de examen. Una transacción es un intercambio. Cuando voy a estar haciendo algún tipo de intercambio, lo que voy a hacer es saber que ese intercambio adentro de la tecnología puede involucrar un simple trueque, un producto por otro, un intercambio de tipo comercial o de una compraventa, fondos que ingresan a cambio de cierto bien o cierto servicio que se presta. Puede que en algunos casos sea un simple intercambio de fondos, por ejemplo, una compraventa de moneda extranjera, eso puede ser un intercambio de fondos, pero lo que no tenemos que perder de vista, nunca digámosle así, es que todas las organizaciones, todas las organizaciones tienen que reflejar las transacciones y por ende
esos datos van a tener que quedar registrados adentro de los sistemas. Por ende, desde el punto de vista de las características de las transacciones, al margen de lo que está en el material, tengo que entender que las transacciones pueden ser simples o complejas. Y esto va a determinar cómo funciona mi organización. Hagamos un ejemplo para ir expandiéndolo y complejizarlo. Si todos los que estamos en esta charla estamos acostumbrados a ir a un cajero automático, todos podríamos en términos generales decir que extraer plata en efectivo de un cajero automático es una transacción o es un intercambio relativamente simple, porque cuando lo vemos desde el punto de vista nuestro, de la mirada del usuario, metemos la tarjetita, ponemos el PIN correspondiente, elegimos el monto a extraer, el cajero cuenta la plata, me da la plata por la ventanilla y cuando me da la plata por la ventanilla, por la ventana, quiero decir, cuando me da la plata por esa ventana de depósitos o de extracciones, lo único que hace después de que detecta que yo retiré la plata, me pregunta que si quiero extraer más dinero o si quiero hacer algún otro tipo de operación. Si yo le respondo no a esas dos veces, me va a devolver automáticamente la tarjeta y esa devolución de la tarjeta de débito o la que utilice para extraer el dinero, ya no necesariamente tiene que ser una tarjeta de débito como era históricamente así, me va a devolver la tarjeta correspondiente y yo me retiro con el dinero correspondiente y ahí terminó todo. Esa es la experiencia que el usuario tiene cuando va a un cajero automático. Ahora, internamente no ocurre de esa forma. Cuando yo voy por primera vez al cajero automático, coloco la tarjeta. Primero el cajero, antes de interactuar conmigo como usuario, tiene que detectar que sea una tarjeta válida, porque más de un extranjero viene y pretende sacar pesos en un cajero que no está vinculado con sus tarjetas de crédito o débito internacional y esto hace que, bueno, que los sistemas no reconozcan y hasta eventualmente, como se le diga coloquialmente, le chupa la tarjeta. Supongamos, para simplificar todo este ejemplo, que es cualquiera de nosotros con una tarjeta emitida por un banco de Argentina se quiere meter en una red para hacer la extracción correspondiente. La primera validación es saber si la tarjeta es de la red Banelco o de la red Link. Supongamos, para simplificar, ahora explico por qué, que yo voy a un banco de la red Link y me meto en un cajero de la red Link. Y que tengo una cuenta en un cajero en un banco, quiero decir, de la red de Link, no, Banelco, vamos a simplificarlo con la Banelco. ¿Por qué digo esto? Porque si yo meto, y esto es válido que quede claro, si yo meto mi tarjeta de una tarjeta de Red Banelco en un cajero de Red Link, me va a interactuar, me va a dar el dinero si tiene plata, etcétera, pero me va a cobrar el cargo por usar una red extraña, lo que se llama coloquialmente se llama el peaje. Pero para simplificar el ejemplo, meto mi tarjeta Banelco en un cajero Banelco. Detecta si la tarjeta es válida. En base a eso, me va a identificar como perfil de cliente. Si mi perfil de cliente permite que yo haga algún tipo de operación especial, me lo va a ofrecer. Si soy como un cliente común, mi caso con el Banco Santander, que es donde tengo la cuenta, como soy un cliente común, me ofrece el menú común. Supongamos que yo tengo en claro que quiero sacar dinero. Voy a la pantalla de extracción de dinero y me va a ofrecer un montón de opciones con importes predefinidos o va a tener un octavo botón que va a decir otro importe, donde yo en ese caso puedo elegir importes, llamémosle no redondos. Un Banelco te va a decir 100.000, 50.000, 30.000, 20.000, 60.000, 80.000, otro importe. Si yo quiero sacar, supongamos, 110.000, que no es un importe predefinido, lo tendré que ingresar a mano. Supongamos que elijo, para simplificar de vuelta este ejemplo, elijo uno de los valores predefinidos. Supongamos 100.000 pesos. Toco donde dice 100.000 pesos y extraigo ese importe. Parece simple, pero previamente el cajero tuvo que, primero, darse cuenta si yo tengo saldo correspondiente como para darme el importe, porque si no puedo tener un saldo de 100.000 pesos, nunca me va a poder dar 100.000 pesos en efectivo. Adicionalmente tuvo que darse cuenta que quizá yo no tengo el saldo de 100.000 pesos en ese momento, pero quizá mi cuenta tiene algún descubierto autorizado. Supongamos que tengo un descubierto autorizado de 500.000 y el saldo en mi cuenta es cero.
Cuando yo le pido 100.000, me los va a dar, pero no me los va a descontar de mi dinero contante y sonante, sino que me lo va a descontar del saldo del descubierto y obviamente cuando cierre el periodo me va a cobrar los intereses correspondientes por el uso del dinero que yo no tenía. Adicionalmente a esto, el cajero tiene que hacer un chequeo adicional que para todos nosotros, desde el punto de vista transaccional, no nos damos cuenta. Vemos que el cajero hace ruidos raros y movimientos raros, podemos inferir. Eh, El cajero tiene que verificar si el importe que yo le pido tiene la posibilidad física de dármelo. Porque si el cajero tiene la posibilidad física de dármelo, pero no tiene los billetes, me va a tener que decir que no te puede entregar el dinero en ese importe. Supongamos, en vez de pedirle 100.000, le pido 110.000 y el cajero lo único que tiene en su tesoro son billetes de 20.000. Esto me fuerza a mí a que yo ajuste el importe a 100.000 o que pida 120.000. Entonces, son un montón de factores que están jugando en forma concurrente para hacer la transacción. Adicionalmente a todo esto, luego de que me da el dinero, tiene que cerrar la boca de expendio y a su vez tiene que hacer la pauta correspondiente en la pista de auditoría. Hablaremos de esto hacia el final de la cursada. Tiene que dejar el registro correspondiente adentro del cajero. Le tiene que informar a mi banco emisor que me entregó el importe correspondiente. Entonces, todo esto hace que la transacción tenga que ser clasificada en una transacción simple o en una transacción compleja. ¿En qué va a diferir? Y estoy adelantando mínimamente lo que corresponde al video. Va a diferir en la cantidad de pasos involucrados, en la cantidad de personas que intervengan o en la duración que la transacción tenga. Esto que vimos en un cajero automático, llevémoslo a la reserva de un pasaje o el pago de algún transporte. Cuando estoy haciendo el pago de algún tipo de transporte, todos podemos convenir que pagar un colectivo con una tarjeta SUBE es una transacción simple, donde el señor colectivero marca lo que yo le digo de cuánto le quiero pagar, hacer con mi tarjeta al lector y el lector hace toda la validación. Si tiene plata, me hace el descuento, le da el tilde para que el señor colectivero se dé cuenta de que yo estoy habilitado a utilizar el medio de transporte y además de todo eso me va a descontar el monto de mi tarjeta y prácticamente en tiempo real me va a cargar en la página sube.gov.ar, no sé si es esta, pero la que corresponda, quiero decir, va a dejar registrado que yo pagué un determinado pasaje de colectivo. Pagar el boleto de colectivo es una transacción simple. Ahora, si yo voy a pagar un boleto de colectivos de un transporte de corta distancia o media distancia, es una situación. Si es un transporte, por ejemplo, un transporte de media distancia sería ir de Buenos Aires a La Plata. Eso se paga con la tarjeta SUBE y no tiene ningún tipo de registro. Ahora, como el transporte de media y larga distancia tiene fronteras no del todo claras, si yo quisiera reservar un pasaje en micro para, o comprar un pasaje en micro, dejemos de lado el tema de la reserva previa, compro un pasaje en micro, voy a Retiro y compro un pasaje porque quiero ir a Mar del Plata, me van a decir ningún problema, lo pagarás con un medio de pago distinto, quizá no con la tarjeta SUBE, crédito, transferencia, es irrelevante, pero lo que sí me van a pedir es un factor adicional y es, necesitas dejar registrado tu número de documento, porque la normativa te lo pide. Pagar un boleto de corta, media o larga distancia terrestre es una transacción simple, pero que requiere diferentes tipos de datos. Si por contraposición, en lugar de ir a Mar del Plata en micro, voy a Mar del Plata en avión, la situación va a cambiar porque directamente tengo que reservar a través de una página correspondiente, pagar a través de un medio electrónico y es requerido sí o sí un documento nacional de identidad que tiene que ser exhibido, no que tiene que ser dicho, te pongo el número de documento de cualquier persona y soy esa persona a la que está viajando, se tiene que exhibir. Ahora, si ese pasaje en avión lo hago para un país limítrofe, empiezan a jugar diferentes reglas. Una cosa que sea un país limítrofe Mercosur, otra cosa es que sea un país limítrofe no Mercosur. Otra cosa es que sea un país no limítrofe Mercosur, otra cosa es que sea un país no limítrofe no Mercosur. Otra cosa es que para poder ingresar en ese país, si lo ven un montón de argentinos que viajan al mundial, vos requieras una visa
para poder ingresar. Entonces, antes de que la compañía de aeronavegación te haga la venta del boleto, primero vas a tener que demostrar que estás legalmente habilitado para poder tomar ese pasaje de avión. Y ya no vas a poder viajar como quien va a Uruguay con la cédula uruguaya o con el DNI argentino, DNI tarjeta. No, en otros lugares vas a tener que utilizar el pasaporte. Quizá podés ir a Chile con DNI siendo un país no Mercosur y te aceptan recibirte con el DNI. Ahora, es poco probable que vos puedas ir a México sin pasaporte, porque no tenemos hecho ningún tipo de acuerdo de reciprocidad entre Argentina y México para el uso de la documentación. Por ende, a nivel internacional, vas a tener que estar utilizando algún tipo de pasaporte. Con la complejidad de que si además ese pasaporte, ese documento válido, requiere de que tengas algún tipo de documento habilitante, básicamente una visa, vas a tener que cumplir con ciertos elementos diferenciadores. Para resumir, en todos los casos, funcionalmente, independientemente de que vayas por la tierra, por aire o por mar, yo estoy reservando un pasaje de transporte de personas. Estoy pagando el pasaje de un transporte de personas. Pero la complejidad de la transacción va a diferir y es acá donde empiezan a jugar estos elementos. La cantidad de pasos involucrados, la cantidad de sectores en los cuales está involucrado o la duración que toda la transacción pueda tener de principio a fin. Bueno, una transacción es un intercambio y es así donde, pregunta de examen, dicho sea de paso, empiezan los temas de lo que es una transacción simple, lo que es una transacción compleja. Hablamos hasta aquí de las transacciones, lo operativo, lo táctico, lo estratégico, pero básicamente ahora tenemos que empezar a ponerle nombres. Y acá viene el elemento diferenciador del uso de la tecnología. Cuando estamos haciendo referencia a utilizar sistemas en la organización, es poco probable que, excepto en los sistemas que son de punto de venta, es poco probable que yo pueda salir al mercado y buscar un sistema TPS para determinada área. Y es poco probable que pueda conseguir un sistema MIS para determinada área. ¿Por qué digo esto que es poco probable que ocurra? Principalmente porque el mundo de la tecnología trata de vender soluciones integrales. Y cuando digo trata, es lo que el mercado, o mejor dicho, lo que los oferentes al mercado pueden brindar. Y cuando digo para que puedan brindar, específicamente está haciendo referencia a soluciones que tengan la probabilidad de ser incorporadas cuando salgan al mercado. Este elemento hace que, lo primero que quiero mencionar, los cuatro tipos de sistemas que están asociados a los niveles jerárquicos, es decir, los sistemas de nivel operativo, que son los TPS, ahora hablamos, los sistemas de nivel táctico, que son los MIS, y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que también son de nivel táctico, que quede claro que son los DSS, respecto de los sistemas de nivel estratégico, toda esa característica y toda esa diferenciación implica que yo no voy a conseguir en el mercado un sistema que haga tal cosa particular. Sí voy a tener soluciones de sistemas y soluciones de tecnologías para propósito específico, pero es poco probable que yo encuentre un MIS o un sistema de gestión, como se le dice en Argentina coloquialmente, que no tenga posibilidad de registrar transacciones. O es poco probable que yo encuentre un sistema de simulación o de soporte a la toma de decisiones o de apoyo a la toma de decisiones y que ese sistema no se conecte con diferentes productos, muchos de ellos desde el punto de vista operativo. Nuevamente, esa es la característica de lo que los proveedores de tecnología ofrecen al mercado. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta esto de lo que los proveedores ofrecen, pero tengo que entender que mi organización va a requerir analizar las funcionalidades en cada uno de los niveles jerárquicos. Así que,
¿Qué es un sistema de tipo TPS? Empecemos por la denominación. Y acá eh, una mini digresión respecto de lo que ocurre. En Argentina, y en toda Latinoamérica, podríamos decir así, a pesar de que algunos países de Latinoamérica digan que Argentina no es un país latino y que es un país europeo, y lo estamos viendo en las declaraciones de los mundiales, pero bueno, cosas que pasan. En Argentina y en Latinoamérica, por una extraña razón, se prefieren los términos en idioma inglés cuando existe una terminología equivalente en español. Esto implica que, por ejemplo, si yo digo, ustedes el día de mañana se van a dedicar a la mercadotecnia, les va a sonar raro, pero a nadie le va a sonar raro que diga que se van a dedicar al marketing. De idéntica forma, no pedimos envío a domicilio, sino que pedimos, mal pronunciado, que quede claro, delivery. Debería ser delivery, pero no importa. Con lo cual, en vez de hacer un 50% de descuento, ponemos 50% off. Esto de vuelta también es, hasta si se quiere, penetración cultural. Pero nuevamente, ¿qué hacen los sistemas de tipo TPS, también llamados coloquialmente transaccionales? Son sistemas de procesamiento de transacciones. Si todos tenemos en la memoria, porque lo dije hace unos minutos atrás, que una transacción es un intercambio, son sistemas que están pensados para registrar intercambios. La idea es que lo hagan sin solución de continuidad. Esto implica que un sistema de facturación va a ser un sistema TPS, que un sistema de trazabilidad de inventario va a ser un sistema TPS, que el sistema por el cual se hace el cálculo de los sueldos que le voy a estar pagando a las personas es un sistema de tipo TPS. Los sistemas que se utilizan para todo lo que son los cálculos impositivos de IVA, impuesto a las ganancias, retenciones, ingresos brutos, convenio multilateral, son todos sistemas transaccionales, son todos sistemas de tipo TPS. Como las transacciones son intercambios, estos sistemas están pensados en registrar esos intercambios. No quiero ahora sí desviarme, los redirijo hacia el video que está subido en el canal. Tengo que entender que una cosa es una transacción repetitiva, otra cosa es una transacción que se pide a demanda. Entonces, todas estas transacciones, independientemente de cómo se generen en sí, se engloban adentro de los sistemas de tipo TPS, que son sistemas desde el punto de vista operativo, y esos sistemas del punto de vista operativo se clasifican en sistemas que están en línea, los famosos sistemas online. Esto quiere decir, y ahora explicamos, está en el video, pero lo digo rápidamente para fijar bien el concepto en este punto, una cosa es entender un sistema o lo que ocurre en un proceso online y otro que es lo que ocurre en un proceso por lotes. Cuando se habla de las transacciones online, significa que la transacción, lo pueden ver en el video, no es necesario tomar nota de esto en este punto, pero la transacción queda terminada luego del tiempo que tarda esa transacción en ocurrir. Vamos a un ejemplo. Yo puedo decir que la transacción con el cual pago el colectivo con la tarjeta SUBE es una transacción de tipo online y que tarda más o menos 3 a 4 segundos, no más de 3 a 4 segundos. Apoyo la tarjeta, detecta que tengo saldo, me descuenta el saldo correspondiente, le da la conformidad al colectivero, me graba el nuevo saldo corregido con el descuento del pago que termino de hacer y me fui. En 2, 3, 4 segundos está el proceso terminado y la transacción también está terminada, es una transacción online. Esto implica que se hace en tiempo real, que sería similar a decir que está en línea. ¿Qué pasa con una transacción de tipo por lotes o qué pasa cuando estamos haciendo un procesamiento de lo que se llama tipo batch? La idea de todos estos tipos de procesamientos es que todas las transacciones se acumulen y que esa acumulación se registre en forma directa luego de cierta ventana de tiempo. Y cuando digo cierta ventana de tiempo es lo que cada organización pretenda. Ejemplo, al día de hoy que estamos a
de julio, mi salario como docente se va devengando parcialmente por cada día que transcurre. Si yo fuera un trabajador de tipo jornalizado, es decir, trabajo durante todo el día, termino y me pagan, la transacción se perfecciona al finalizar el día. Pero como yo soy un trabajador para la Universidad de Buenos Aires de tipo mensualizado, ese trabajo en realidad no se hace día por día. Se me paga al final del camino cuando está la acumulación de todas las prestaciones que fui dando. Entonces, en esa eh, acumulación, yo sé que al día de hoy la facultad me debe a mí 8/30 partes de mi salario. El día de mañana, 9 de julio, me va a deber 9/30 partes. Y así con cada uno de los días. Esto va a implicar que en lugar de pagarme y que la transacción se termine en el momento, vaya a parar una especie de cuenta corriente y que después se procesen todas juntas. Y cuando ese procesamiento se hace de principio a fin, ese procesamiento lo que está haciendo es acumular todas las transacciones y luego hacer el proceso en un único momento. Se los digo por experiencia directa. Muchos de los supermercados de proximidad que tenemos en la República Argentina hacen dos ventanas de acumulación. Obviamente, cuando yo voy a pagar a la caja, me dan el ticket en la caja, pero todo lo que es el movimiento de inventarios, todo lo que es el movimiento financiero, lo hacen luego de que cerró la atención al público. Eso quiere decir que si yo voy entre las 8 y las 10 de la noche, me van a dar el ticket y va a ser un proceso que va a ser un resultado con una transacción de tipo online, pero todos los movimientos de inventario los van a tener al finalizar el periodo, básicamente a partir de las 10 horas, un minuto de la noche. Esto implica que todas las transacciones se van acumulando y después se procesan todas juntas. Yo podría hacer esto prácticamente online en todo tipo de proceso administrativo, pero en algunos casos no tiene sentido. El día de mañana, cuando estén en alguna organización, se van a dar cuenta que yo podría calcular el IVA en lo que compré, el IVA en lo que vendí y hacer la liquidación de la posición. Pero la propia administración tributaria en nuestro país, ARCA, la propia ARCA te dice, mirá, vos tenés que acumular todas las transacciones, las tenés que registrar online, está perfecto, pero el cálculo de la posición de IVA para saber si tenés crédito a favor o un importe que tenés que pagar, básicamente esa compensación entre débitos y créditos, lo que vas a hacer es el cálculo cuando cierre el mes. Entonces, durante todo el mes vos vas a ir acumulando las transacciones y las vas a procesar todas juntas. ¿Qué implica, perdón, qué implica utilizar sistema de tipo transaccional? Esto implica, entre tantas cosas, que vas a necesitar que tu organización tenga en claro cómo son los procesos internos. Y cuando digo que tengas en claro cómo son los procesos internos, puede nuevamente sonar a que es una obviedad. Bueno, hay organizaciones que no lo tienen en claro. Hay organizaciones, y digo esto porque justo en este momento estoy trabajando en ese tipo de cosas, hay organizaciones que no tienen en claro cómo son los procesos administrativos y cómo es el mecanismo por el cual toman decisiones. Y puede que estén pensando, pero estamos en el año 2026, esto debería ser algo ya totalmente superado. Sí, debería, pero en muchas organizaciones no lo es. A tal punto es esto que, de nuevo, en algunas de esas organizaciones, muchos de ustedes el día de mañana se van a dedicar a trabajar en la reingeniería de los procesos, porque se dan cuenta que están mal configurados o que están mal definidos o que, en el peor de de los casos, no existe proceso. Acuérdense que el lunes, cuando estábamos allá en clase, hablaba de eficacia y eficiencia. Hay organizaciones que cumplen con lo que tienen que cumplir, pero no lo cumplen de la mejor forma posible. Y es ahí donde nuevamente empieza a tomar dimensión el tema de la eficacia y la eficiencia. Lo que sí tiene que quedar en claro es que estos sistemas de tipo TPS
lo que van a registrar son transacciones históricas. Va de vuelta, son transacciones históricas. ¿Qué pasa con los sistemas MIS? Los sistemas MIS son los llamados sistemas de información gerencial. Esa es la traducción prácticamente literal que tiene el idioma inglés para este tipo de sistemas dentro de los sistemas que se utilizan en las organizaciones. Ahora, en particular, lo que coloquialmente usamos, al menos en Argentina, y sé que hay muchos extranjeros cursando en esta materia en este momento, yo soy uno de ellos, si vamos al caso, eh, estos sistemas en Argentina suelen ser llamados sistemas de gestión. Nuevamente es una simplificación tratando de hacer una traducción entre Management Information Systems y sistemas de management o sistemas de dirección o de gestión. En términos de lo que tenemos que entender funcionalmente hablando es que los sistemas de este estilo lo que hacen es gestionar la información que la tecnología recopila y esa información termina en definitiva siendo utilizada para tomar decisiones. Se supone que los MIS, y acá de vuelta, se supone, la mayoría que quede claro de los MIS del mercado lo hace, pero después cuando hablemos de incorporar tecnologías me van a escuchar repetir prácticamente hasta el cansancio. Una cosa es lo que haga la tecnología y otra cosa es cómo mi organización necesita que eso se haga. Porque de nuevo, funcionalmente los procesos de todas las organizaciones son prácticamente los mismos. Si yo soy un cuentapropista, voy a tener que facturar a través de alguna plataforma una factura electrónica. Si soy Mercado Libre, voy a tener que facturar la factura electrónica. Si soy un supermercado, voy a tener que facturar con el ticket fiscal o con la factura electrónica. Si soy un despacho de combustible, una YPF o alguna no sé, cualquier compañía similar, voy a tener que facturar con las características que tu mecanismo de facturación sea. Ahora, todos tienen funcionalmente, todas las organizaciones que mencioné, tienen los procesos de facturación, pero no todas facturan ni tienen la misma necesidad de facturación. A modo de ejemplo, el catálogo de productos de YPF que uno puede tener en cualquier estación de servicio, si creo que puedo estar exagerando, no debería tener en cuanto a combustibles y lubricantes más de 100 productos distintos. Y lo digo por esto que viene a continuación, por conocimiento directísimo, no voy a decir en qué empresa es, pero lo van a poder deducir. Todos los supermercados de cercanía tienen hoy al día casi 500.000 productos distintos, con lo cual el catálogo de productos, y aclaro, de esto voy a entrar en detalle cuando hablemos de gobernanza de datos, el catálogo de productos de un supermercado de proximidad es extremadamente más amplio y extremadamente más complejo que el que puede tener una empresa como YPF. Y si vamos al caso de alguna de las cafeterías nacionales o internacionales de atención al cliente con venta al paso y con las diferentes combinaciones, el catálogo de productos de una cafetería debe tener, qué sé yo, 200 o 300 productos distintos. Pero la complejidad, si bien es menor, no evita que todas tengan que utilizar un sistema para registrar las transacciones, un TPS, y que a su vez requieran información a través de los diferentes sistemas de gestión para tomar este tipo de decisiones. Motivo por el cual, ¿qué hace un MIS? Un MIS, como les menciono acá, provee información que, y aclaro, no quiero entrar en detalle con las características de la información. En una cursada intensiva no podemos entrar en detalle y entender la filosofía de qué es relevante, qué es oportuna y qué es estructurado. Eso por suerte está en el canal de YouTube y lo tienen en el material de autoestudio. Nuevamente, las características de la información van a estar muy relacionadas con lo que mi organización necesite. Y cuando digo con lo que mi organización necesite, va a implicar que cada una de las organizaciones va a requerir diferentes sistemas de gestión.
Y de nuevo, excepto cuando hablemos en su momento que vayamos por el camino de desarrollar sistemas a medida o utilicemos alguna software factory o utilicemos algo que veremos en su momento, algún tipo de web service, excepto en esos casos muy particulares, el resto de las compañías van a estar utilizando sistemas estandarizados, básicamente el famoso enlatado. Es un sistema que viene de fábrica con determinadas características y funcionalidades que se adapta a cada una de las organizaciones. En particular, cuando estamos haciendo el acceso a los sistemas de los MIS, tenemos que entender que los sistemas de gestión, y esto es algo que sí quiero remarcar, hasta el detalle, hasta el hartazgo, hasta la, no sé, hasta que sea molesto incorporar esto, yo tengo que incorporar la tecnología que mi organización necesita. Por más que existan en el mercado proveedores, fabricantes, vendors, marcas reconocidas, esa marca, proveedor, vendor, fabricante, lo debería incorporar si me sirve a mí en mi organización. Nuevamente, esto es más o menos como pensar que, como somos una universidad pública y en económicas usamos el campus de Miecon, ese mismo Miecon se puede utilizar en otra facultad de la Universidad de Buenos Aires y puedo llevar Miecon para la facultad de veterinaria. Si de casualidad coincide, porque tiene que tener la gestión de los estudiantes, la asignación de cursos, el chequeo del presentismo, bla, bla, bla. Si de casualidad coincide, puede que lo adopte, pero lo más probable es que aún dentro de diferentes áreas de un mismo, hasta si se quiere, de un mismo conjunto o un grupo económico, esas funcionalidades y esos requerimientos de información sean distintos entre sí. Ahora, ¿qué tengo que mirar en los sistemas de gestión? Primero y principal, que todas las necesidades de información que sean predefinidas, periódicas y estandarizadas salgan siempre y que vengan de fábrica. No me tengo que poner a pensar en armar el super reporte o explotarlo con un Power BI o incorporarlo en alguna nube de Amazon Cloud y en base a esa nube de Amazon poder conectarle las diferentes plataformas y tecnologías que me pueda ofrecer el mercado. Está muy lindo pensarlo en esos términos, está bien pensarlo en esos términos. Ahora, en el día a día, al final del día, yo voy a querer tener un reporte de las ventas. Al final del día voy a querer tener un detalle de las ventas por familia de productos. Al final del día voy a querer tener un detalle de la cuenta corriente. En algunos casos también lo quiero tener online. Un detalle de la cuenta corriente de mis clientes, de mis proveedores. Al final del día voy a querer tener un reporte de producción. Al final del día voy a querer tener que, voy a necesitar que toda esa información que yo habitualmente uso me la provea un sistema. Si yo tengo un sistema y esas necesidades de uso diario o habitual o hasta si se quiere intensivo, el sistema o la tecnología no me las ofrece, definitivamente me tengo que, ¿cómo decir? Me tengo que dar cuenta que ese sistema no me sirve. ¿Qué hacen los sistemas de gestión? Los sistemas de gestión tienen que comparar todo lo que pasó en el pasado con lo que está ocurriendo en este momento. Esto es más o menos como pensar. En julio del año pasado se había vendido de determinada forma, habían tenido mayor demanda de determinados productos, habían ocurrido unas cosas en julio del año pasado. Bueno, comparémoslo en tiempo real contra lo que está ocurriendo con las ventas que van siendo acumuladas hasta supongamos, hasta el 8 de julio, que es el que estamos hoy. Entonces, necesito tener una comparación entre los históricos y los actuales. Tengo que dejar en esos sistemas, y en estos son muy buenos todos los que están en el mercado, tienen reportes de periodicidad predefinida. Estos son reportes diarios, semanales, mensuales, trimestrales. Si alguno de ustedes trabaja en, supongamos, atención al público y tienen una caja con la cual van haciendo el ingreso de las compras y de las compras, de las ventas que van realizando y todas las cobranzas que están realizando, al hacer todo ese tipo de gestiones,
Al finalizar tu turno, el sistema va a cerrarte la caja y te va a emitir un reporte y vos vas a ir a rendir el movimiento correspondiente y te van a comparar lo que estuviste cobrando. Entonces, este tipo de elementos de periodicidad definida, yo necesito que estos sistemas de gestión me los ofrezcan. Finalmente, eh, la idea principal de los sistemas de gestión, los sistemas de información para el management es, como su nombre lo puede llegar a dar a entender, es ofrecer información para la toma de decisiones. Ahora, no confundir con lo que va a venir a continuación, porque tanto el TPS y el MIS toman datos y proveen información del pasado, no del futuro. Que quede claro, yo no puedo saber cuánto voy a vender mañana, porque recién lo voy a saber al final del día de mañana. Yo puedo tener un sistema de gestión que me diga, bueno, haceme una comparación entre los primeros 8 días de julio de este año y el dato o el volumen de ventas de los 8 días de julio del año pasado. Está todo muy lindo hacer una comparación numérica basada en fechas o con los filtros correspondientes, pero hay que entender que quizá en julio del año pasado no era un fin de semana largo como es el que va a ocurrir en 9, 10, 11 y 12. Entonces, la información puede tener cierto sesgo que, nuevamente, los sistemas de gestión, como están mirando el pasado, no pueden saber. Yo no puedo saber lo que voy a vender al 30 de julio. Hasta que no llegue el 30 de julio, no sé lo que voy a vender. Distinto va a ser el caso que me digas, bueno, pero yo ya voy haciendo reserva de ventas. Está todo bien, haces la reserva de ventas, pero ¿cuánto se vendió efectivamente? Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, que quede claro, porque es pregunta examen también, un TPS y un MIS están mirando datos del pasado. ¿Qué pasa cuando yo necesito ir hacia el futuro? Y en esto de ir hacia el futuro es donde aparecen los sistemas que se llaman de tipo DSS. ¿Qué son los sistemas de tipo DSS? Son sistemas de apoyo a las decisiones cuyo objetivo es asistir a la toma de decisiones complejas, no rutinarias y particularmente que no están estructuradas. ¿Por qué es esto? Porque en estos sistemas de soporte a la toma de decisiones estamos hablando de los sistemas de simulación. Y cuando hablamos de los sistemas de simulación, hay que entender que la decisión del pasado puede ser interpretada y las buenas o malas decisiones que se hayan tomado se van a transferir en transacciones que van a quedar registradas, pero nuevamente, en esta idea de poder tener escenarios futuros, yo no puedo estar mirando en el pasado. A mí en esta época, o cuando hablamos de este punto, me gusta hacer una comparación simple. Supongamos que para Navidad de este año, mi empresa se dedica a venta, a la fabricación de, qué sé yo, panes dulces. Si yo pienso que en Navidad o en la época navideña de este año 2026 voy a tener la misma expectativa de ventas que tuve de los pan dulces en el año pasado, en el 2025, me puedo estar equivocando muy feo. Porque de nuevo, el factor suerte puede que exista. Si yo planifico vender, supongamos, 10.000 pan dulces y efectivamente vendo 10.000 pan dulces, voy a pensar que soy, no sé, el genio de la predicción y que lo que mandé a fabricar es lo mismo que puedo llegar a vender. Ahora, también es una simplificación errónea pensar que lo mismo que ocurrió el año pasado es lo mismo que va a ocurrir para Navidad de este año, que el mismo volumen de ventas, 10.000 pan dulces, es lo mismo que se va a vender este año. Y cuando digo esto me estoy equivocando porque tengo que empezar a incorporar la proyección futura, por un lado, que es lo que hacen los DSS, toman datos del pasado pero para tomar decisiones a futuro. Que quede claro, TPS y MIS miran datos del pasado e interpretan datos del pasado. El sistema de tipo DSS mira datos del pasado, pero toma decisiones a futuro. Datos del pasado, pero toma decisiones a futuro. Y es así que necesito incorporar factores externos.
elementos que no están en la historia de mis datos. Cuando el lunes hablábamos de que el dato es lo que yo tengo que proteger y que también aclaré, yo puedo tomar decisiones sin datos y si de casualidad la decisión que tomo es correcta, bueno, me voy a sentir feliz y contento al respecto, pero necesito tomar decisiones con datos que me permitan tomar decisiones de mejor calidad. Entonces, si yo pienso que lo que ocurrió en el pasado lo puedo proyectar, lo puedo extrapolar, lo puedo reperfilar para que ocurra de esa misma forma en el futuro, me voy a estar equivocando, porque de vuelta tengo que empezar a considerar factores que no forman parte de mis datos históricos. Supongamos, supongamos en este ejemplo, si el precio del dólar influyera en la expectativa de ventas, yo debería poder considerar alguna variable externa que me indique cuál va a ser el precio del dólar. Si, no sé, la comparación de la ganancia de los salarios respecto de la inflación fuera de una forma, tengo que empezar a considerar elementos que me permitan saber cómo va a ser, por ejemplo, el factor inflacionario. Y cuando digo cómo va a ser el factor inflacionario, tengo que entender que en ese factor inflacionario yo tengo la inflación del pasado en todos los lugares y tengo expectativas que me pueden llegar a decir hasta, no sé, gurúes del mercado que me van a decir que la economía va a andar bien o que la economía va a andar mal. Entonces, lo que hago con un sistema de tipo DSS es tomar información del pasado y poder hacer algún tipo de proyección al futuro. Y es así que voy a necesitar para un sistema de tipo DSS una base de datos, que es en definitiva los datos históricos transaccionales que estén en los diferentes servicios, en las diferentes plataformas. Voy a necesitar una base de modelos donde básicamente voy a hacer una suerte de presupuesto y analizar las variaciones de escenario. Ahora hablo un poquito al respecto de esto y específicamente entender que mientras que el sistema TPS y los sistemas MIS son sistemas que están pensados para tener una interfaz plana en las cuales yo interactúo, por ejemplo, mi Econ es a todos los efectos un sistema, digamos, transaccional y a todos los efectos un sistema de MIS. Es información que está siempre en el mismo lugar y que no me permite hacer ningún tipo de ajuste. En los sistemas de simulación, el truco o la parte de truco, la parte beneficiosa es poder incorporar elementos como por ejemplo ser variables externas que me permiten hacer planificaciones de escenarios. Estoy casi seguro que todos ustedes, al haber pasado por economía, escucharon hablar de cómo se analizaba la demanda, la oferta, el ahorro, etcétera, en términos macroeconómicos, y todos los economistas, todos los profesores te explicaban que eso se analizaba cuando se veía qué pasaba con la propensión a consumir, la propensión al ahorro, etcétera. Se analizaba bajo un parámetro particular que se llama ceteris paribus o ceteris paribus, que es como debería pronunciarse. Y esto indicaba que yo analizaba qué ocurría con una variable siempre y cuando todas las demás se mantengan constantes. Esto quiere decir que si a vos te duplican el salario y ahorrás exactamente lo mismo, vas a tener un montón de disposición de fondos. Entonces, pero como todo el resto de las cosas no cambian, bueno, vas a tener más dinero en efectivo para, comillas, poder gastar. Ahora, en la vida real esto no ocurre así. A tal punto no ocurre así que los modelos de simulación tienen una denominación que está relacionada con el juego de azar. Y esta denominación es que los modelos de simulación se establecen o se agrupan bajo el paraguas de lo que es el modelo de Monte Carlo. El modelo de Monte Carlo está tomado de los casinos de Monte Carlo, donde, nuevamente, en una mesa de un casino ocurren diferentes transacciones y diferentes resultados que tienen aleatoriedad. Entonces, si están las mesas de ruleta, las mesas de póker, las mesas de blackjack y las mesas de, no sé, lo que fuere, esas mesas van a tener
apostadores que van a ganar y apostadores que van a perder. Y lo que el casino tiene que hacer es tener la posibilidad de prever estadísticamente cuánto le tiene que pagar a cada uno de los apostadores en caso de que efectivamente ganen. Entonces, yo no sé lo que el apostador va a ganar. Supongamos, salimos todos de acá, nos vamos a algún casino y a todos nos da la manía de ir a jugar cada uno en una mesa de ruleta y todos apostamos 1.000 pesos en la mesa de ruleta, todos a el mismo número y tira la bola el croupier y casualmente sale ese mismo número. Por las reglas de la apuesta, si estás acertando, supongamos, negro el 11 apostaste ahí 1.000 pesos, te tiene que pagar 35 veces esa apuesta, con lo cual el casino te tiene que dar en fichas para que vos canjees el equivalente a 35.000 pesos. Si todos fuimos y le dejamos 35 mil pesos de apuesta, el resto de los apostadores, todos nosotros que terminamos ganando, llevamos 1.000 y nos traemos 35 como ganancia, con lo cual necesito hacer simulación con todas las variables. Ahora, en la vida real no existe el ceteris paribus. En los sistemas de simulación para la toma de decisiones en administración no existe el ceteris paribus. ¿Por qué no existe? No es que no exista porque nos ofendimos y no lo queremos hacer existir ni darle entidad. En la vida real, todas las variables funcionan en diferentes sentidos, todas en forma concurrente. En este mismo ejemplo de la mesa de ruleta, si uno apuesta un pleno a negro el 11 y todos los demás apostaron al resto de los números, claramente el único número ganador es uno. Entonces, mientras que uno recibe 35 veces su apuesta, el otro los otros, mejor dicho, los otros 35 números no la reciben. Y obviamente esto tiene más complejidad porque no es solamente entender que algunos van a ganar y otros van a perder. Es simplemente también entender que no todos van a apostar de la misma forma. Porque de vuelta, si yo aposté 1.000 pesos al negro del 11 y sale ganador el negro del 11, el casino me da 35.000. Pero a todos los demás que estamos acá, en lugar de apostar 1.000 pesos, ustedes apostaron 2.000. Y todas esas pérdidas de 2.000, mientras que yo me le saco al casino o le gano al casino 35.000, el casino ganó por los 2.000 pesos de cada uno de ustedes que no ganaron, se quedó con 2.000 pesos por cada número, lo que hace que el casino cobre 70.000. Entonces, no es siempre una apuesta o no es siempre una decisión dentro de los parámetros cercanos. Es una decisión que tiene diferentes implicancias en cosas positivas y cosas negativas. Bueno, los modelos de simulación permiten, y esta es una diferenciación, incorporar variables externas. Y cuando digo variables externas es para hacer planificaciones. El día de mañana, cuando estén trabajando profesionalmente, puede que estén en alguna reunión y escuchen un diálogo como el siguiente. En ese diálogo se van a encontrar el gerente de ventas y el gerente de producción. Y van a entablar un diálogo que va a decir, palabras más, palabras menos, esto. El gerente de ventas le va a preguntar al de producción, ¿cuánto vas a fabricar este año? Y el gerente de producción le va a responder, y depende de lo que vos quieras vender. Y el gerente de ventas le va a decir, mirá, yo no te puedo armar no puedo saber cuánto tengo que vender si vos no me decís cuánto vas a fabricar. Y el gerente de producción va a parar la pelota y va a decir, mirá, yo no sé lo que voy a tener que fabricar hasta que vos no me digas qué querés vender. Y va a estar en un ida y vuelta, en un tire y afloje de que quién tiene la razón y en realidad lo que tienen que ver es que tienen que planificar escenarios. Y acá se empiezan a ver cosas que están relacionadas con los negocios. Este producto, que es el producto estrella del 2026, ¿se va a vender en el 2027? Este producto que yo vendí específicamente para el Mundial, o la venta de camisetas argentina para el Mundial, ¿es la misma que Adidas va a tener prevista para el año 2027? Y depende si salió campeón o no. Y lo vemos en los equipos de fútbol. Permanentemente te cambian el modelo de la camiseta porque tienen que salir a vender la venta con los colores del equipo de fútbol de la camiseta que está usando el equipo de fútbol en el torneo correspondiente a ese año. Entonces, este ida y vuelta, este tira y afloje, esta simulación hace que tengan que incorporarse variables que definitivamente no están en el histórico.
Entonces, esas definiciones y esos sistemas de simulación tienen particularmente elementos que hacen que la decisión requiera de incorporar variables que no están en el histórico. Finalmente, ¿qué hacen los sistemas ESS? Y por eso quiero dejarlo en claro desde ahora. Tecnológicamente, vamos de vuelta, tecnológicamente no hay muchas diferencias o no hay una clara frontera entre lo que es un sistema de soporte para la toma de decisiones de nivel táctico, un DSS, de un sistema para la toma de decisiones de nivel ejecutivo. Nuevamente, estos tipos de sistemas están pensados para el nivel más alto de la organización, para, no sé, el presidente, la gerencia, el grupo directivo o lo que fuere. La idea principal es que estos sistemas permitan la interacción, pero que la información sea agregada. Porque nuevamente, los requisitos de información son distintos en el nivel operativo, en el táctico y en el estratégico. Vamos a un ejemplo. Si yo soy cajero en un supermercado, a mí como cajero, como parte de mi trabajo diario, me va a interesar que el sistema registre todo lo que corresponda y que al finalizar, si hay alguna persona que me pagó en efectivo, que al finalizar esa transacción quede registrada para cuando tenga que hacer, cuando tenga que rendir la cobranza que estuve realizando. Esto, en definitiva, hace que mi requerimiento de información sea muy cortito. A mí me va a interesar que mi caja me cierre, porque es parte de mi trabajo. Ahora, en el nivel inmediato superior, lo más probable es que yo tenga o un tesorero o un supervisor de caja. Y ese tesorero supervisor de caja no solamente me supervisa a mí, sino que supervisa a todos mis compañeros de trabajo que estamos trabajando en ese turno. El requisito de información de cada cajero es muy particular, es muy segmentado. El requisito del supervisor o tesorero de cajas es distinto, porque al supervisor le va a interesar que todas las ventas que se hayan realizado hayan quedado registradas y que no existan mayores diferencias entre lo cobrado en efectivo. Digo esto porque en lo cobrado a nivel digital o lo que está digitalizado es algo que se puede hacer prácticamente sin intervención. Entonces, al supervisor de cajas le va a interesar que el detalle de lo que le rindió en plata a cada uno de esos cajeros, yo soy uno de ellos, le dé información total. Ahora, al gerente de finanzas ya no le va a interesar la plata que recaudó el cajero Fraquelli, la plata que recaudó el cajero Gómez, no le va a interesar eso. No le va a interesar tampoco la plata que se recaudó en cada una de las sucursales, si vamos al caso. Le va a interesar saber cuánto fue el ingreso de fondos en efectivo, de fondos frescos o que se hayan cobrado con las diferentes billeteras, para saber cuánto tiene disponible para hacer todo el manejo financiero. Entonces, si bien los requisitos de información dependen de la función que se establece, cuando vamos a los niveles superiores o jerárquicos, yo ya no puedo ir al detalle. Si necesito ir al detalle, tengo cómo acceder, pero nuevamente voy a tener que acceder en estos sistemas de simulación con información agregada, información que sea relevante, que esté presentada de una manera clara y que sea de una forma sintética. Ejemplo. Si en vez de venderse o ingresar plata por la venta de la famosa bebida cola marca A, o porque hay alguna promoción, se dispararon las ventas de la famosa bebida cola marca B, a mí me va a interesar saber que esa campaña o ese incremento de ventas efectivamente se trasladó a la venta que se realizó en el punto de venta. De idéntica forma, perdón, de idéntica forma, yo necesito saber si, y esto les va a pasar a ustedes el día de mañana, si cada una de las campañas de comercialización efectivamente genera ventas en el punto de venta. Cuando vayan a publicidad se van a dar cuenta que la publicidad está muy linda para los efectos de, ¿cómo decir?, de generar presencia, reconocimiento, posicionamiento,
pero la idea principal es que la publicidad me apoye mi proceso corporativo de ventas. Las campañas de las hamburgueserías que están dando vueltas ahora están especulando con que todos los jugadores que aparecen ahí son figuras conocidas. Entonces, cuando la otra compañía te dice que si hay un gol, hay un cupón de descuento, están haciéndolo en tiempo real a los efectos de especular con esa idea. Finalmente, tenemos que entender, y esto es algo que voy a reforzar a lo largo de toda la cursada de esta materia, tenemos que entender que necesito los datos y que en base a esos datos voy a tratar de planificar mi futuro y que esa planificación del futuro viene de la mano de entender que básicamente necesito que los datos me permitan tomar decisiones. Y es por eso que por más que yo pueda tener el super nivel tecnológico para la toma de decisiones y que además pueda tener em, toda la tecnología y hasta incluso pueda destinar a, ¿cómo decir? Destinar la inversión tecnológica para que esa inversión tecnológica se pueda transformar en elementos que permitan que mi organización prospere, crezca en el mercado o incluso hasta, no sé, sea más eficiente. Tengo que entender que si no tengo los datos adecuadamente tabulados para mi proceso de negocios, que esos datos no van a ser válidos y que esos datos van a requerir procesamientos posteriores. Entonces, cuando en una parte de el material digo, tengo que tener los datos del pasado para poder conocer el futuro, tengo que entender que yo no puedo, mejor dicho, no es que no puedo, es mucho más fácil operar sobre los datos que ocurrieron en el pasado haciendo las cosas bien, para que esos datos después me permitan a mí inferir lo que va a ocurrir en el futuro. Y es así donde empezamos a hablar de lo que está de moda en esta época, que se habla como si fueran em, elementos totalmente descolgados en sí, o como que fueran la solución mágica a todo lo que la organización necesita. Bueno, esto de entender los datos del pasado para poder tomar información y esos datos transformarlos en proyecciones que se puedan llegar a ocurrir, hace que estemos haciendo referencia a las diferentes herramientas que hay en el mercado pensadas para la gestión de los datos. El lunes, no hoy, no lo quiero hacer hoy acá porque necesito graficarlo en el pizarrón. El lunes vamos a estar hablando en detalle de lo que es la inteligencia de negocios. Vamos a estar hablando en detalle de lo que son las tomas de decisiones basadas en datos y específicamente todo lo que son los procesos de pronóstico en sí. Porque de nuevo, pensar que lo que ocurrió en el pasado va a ser lo mismo que va a ocurrir en el futuro es una simplificación y muchas veces, la mayoría de las veces, un error. Esto va a implicar, entre tantas cosas, que necesito agregar tecnologías para que esa tecnología me permita eh, tomar decisiones de mejor calidad. Junto con inteligencia de negocios, business intelligence, aparece todo lo que es la rama relacionada con la analítica de datos. Y acá de vuelta, por eso lo quiero hacer el lunes en clase. Entiendo que no todos ustedes han cursado estadística, con lo cual muchos de los elementos que hacen a la toma de decisiones por muestreo estadístico los vamos a tener que explicar coloquialmente y entender las diferentes variedades que tiene la estadística en la aplicación tecnológica. Y principalmente hablar específicamente de el pronóstico. De nuevo,
interpretar los datos del pasado, hasta si se quiere reinterpretarlos, puede ser una tarea relativamente simple. Ahora, poder interpretar esos datos del pasado para eventualmente tomar decisiones a futuro y pasar a este elemento relacionado con el pronóstico, el forecasting, esto hace que yo tenga decisiones de mejor calidad. No necesariamente que decida bien. De todas formas, esto lo voy a enfatizar hasta el cansancio. Elementos para tomar mejores decisiones, no mejores decisiones. Son dos cosas, es un juego de palabras en español, pero yo necesito elementos que me permitan tomar mejores decisiones. No quiere decir que la toma de decisiones tenga que ser exactamente igual a como la estoy solicitando o que incluso decida bien en ese sentido. Em, bueno, Model Business Intelligence está, salteo. Salteo esto y retomo porque, bueno, es preferible tener la pizarra delante nuestro. Cuando el lunes mismo hablábamos de que en las organizaciones conviven diferentes tecnologías que tienen diferentes aplicaciones, aparecen en el mercado lo que la tecnología trajo a las organizaciones. A lo largo de esta cursada, cuando hablemos de incorporar tecnologías, una de las cosas que va a ser, no digo novedosa, pero sí una nueva mirada para todos los que estén cursando esta asignatura quizá por primera vez, lo que va a ocurrir es que yo voy a necesitar tener una idea, por eso, nuevamente, procesos 1 a n, n a 1 y procesos T, vean el video. Necesito tener una idea de cómo funciona mi organización y necesito también entender cómo fue incorporándose la tecnología que mi organización usa al día de hoy. Lo voy a explicar con un ejemplo. Hasta el cuatrimestre pasado, todos ustedes ingresaban al campus de Miecon y en el campus de Miecon ingresaban adentro del SharePoint. Bueno, con la caída del acuerdo que tenía Universidad de Buenos Aires con Microsoft, ese campus, ese SharePoint se da de baja a partir de hecho, a partir de este primer curso, de este intensivo de invierno. Esto quiere decir que se puede acceder a los datos, nosotros los docentes podemos acceder a los datos hasta diciembre de este año, pero ya no existe un campus a tal efecto donde subir el material. Em, Al margen de todo esto, la solución que se había planteado para el SharePoint de la facultad era bastante mala, para ser sinceros, y es por eso que yo siempre lo tenía o en Google Drive o lo tenía directamente acá en la página mía con todo el material. Es imposible subir todo este material con la interfaz que nos estaban dando. Yo esto como lo subo a través del sistema de la base de datos, a través de la base de datos subo todo y para mí es algo totalmente automático. Pero ¿qué ocurre? En las organizaciones no pensemos que vamos a estar siempre con, como se dice erróneamente, en el estado del arte. Las organizaciones fueron incorporando tecnologías a medida que las fueron necesitando y a medida que fue un requerimiento, en algunos casos, de tipo regulatorio, que hizo que yo tenga que incorporar tecnologías. Y convengámoslo también. Si bien es posible tener un talonario para la emisión de facturas manuales, hasta que no se hizo el cambio y el refuerzo y la obligatoriedad desde el punto de vista regulatorio de que AFIP o ARCA te digan que se tiene que facturar con factura electrónica, hasta ese momento muchas organizaciones se resistían a incorporar tecnología. En algunas organizaciones incluso siguen tratando de ver cómo pueden evitar el uso de tecnologías porque para ellos es en algunos casos muy cara la inversión. Entonces, independientemente de esto, tenemos que entender que hay sistemas que las organizaciones fueron utilizando a lo largo del tiempo. Y es así que aparecen algunas cosas que tenemos que entender. El primero de estos elementos son los llamados sistemas legados o los sistemas legacy. Que quede claro, los sistemas legacy son aquellos que en algún momento se implementaron y que en algún momento fueron, como decir, el estado del arte o la avanzada tecnológica, pero que al día de hoy son totalmente obsoletos. A modo de ejemplo, mi único título de programador es un título de programador COBOL, mi único título formal de programación.
El lenguaje con el cual me gradué es programador COBOL y el COBOL es el lenguaje, no viene al caso entrar en detalle, es el lenguaje con el cual todos los sistemas de los bancos y todos los sistemas internacionales estaban y siguen estando desarrollados. El lenguaje de programación es hoy con soluciones integradas que prácticamente te hacen el código. Los que tengan Copilot instalado en el Excel, directamente díganle a Copilot lo que quieren y no tener ni que andar pensando en buscar una plantilla o armarte la fórmula. Y te va interactuando con vos. Esto es, a ver, Copilot y todas las demás soluciones de inteligencia artificial, pero Copilot al ser nativo de Microsoft es, digamos, saca mayor ventaja del uso de la tecnología. No tenés ni que pensar la planilla de cálculo. Simplemente le decís, mira, quiero una planilla que me vaya haciendo una comparación histórica entre las ventas de cada una de las semanas de este año y que en base a eso me haga un gráfico de tendencias y todo esto que lo estoy diciendo así todo a los borbotones. Cuando no lo entienda, te va a sugerir, te va a decir, me parece que querés pedir esto. Decís, bueno, hacedo tal cosa. Y te lo hace en tiempo real y entre nos, no tenés ni que aprender a hacer una planilla de cálculo. Obviamente háganlo, apréndanlo. Pero digo, ya no requiere que te dediques a armar planillas. Bueno, los sistemas legacy son todos aquellos sistemas que se siguen utilizando al día de hoy. Están basados siempre en lo que hoy llamaríamos tecnologías obsoletas, que no están en el estado del arte, pero que siguen siendo utilizadas desde el punto de vista operativo. El Banco Provincia, el Banco Nación, algunos bancos privados de la República Argentina siguen utilizando el core bancario, el negocio principal, está corriendo en plataformas que son hoy consideradas sistemas legacy. Y a pesar de todo siguen funcionando. Y muchas veces las organizaciones se han planteado, y este es un tema que la tecnología tiene, muchas veces las organizaciones se plantearon sacar tecnologías, entre comillas, obsoletas y reemplazarlas por tecnologías más modernas. Cuando digo entre comillas obsoleta, no confundir el término obsoleto con viejo o imposible de utilizar. Yo puedo tener un auto Renault 12 que tecnológicamente quedó muy atrasado, que los propios fabricantes ya no fabrican, que no encuentro quien le dé mantenimiento, pero pensar que un auto y un auto que pase la BTV es un auto apto para ser utilizado, pero pensar que un auto que se utiliza habitualmente es obsoleto, a lo sumo será anticuado, pero no obsoleto, obsoleto que ya no se puede utilizar. Hay muchas tecnologías que se siguen utilizando. Entonces, pensar que la tecnología es obsoleta en términos de lo que es la ley de Moore es un error también. Bueno, hay muchas veces, y esto es un tema puntual con la tecnología, que el costo del recambio es muy complejo. Y cuando digo que el costo de recambio es muy complejo, implica que tengo que invertir y que probablemente voy a tener que hacer proyectos para incorporar la tecnología.